tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches tengan todas y todos quienes nos acompañan. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles esta noche de inicio de semana, este lunes 10 de septiembre de 2018. Bienvenidas y bienvenidos todos a una emisión más de Desde la Barrera. Como recordará, el viernes pasado iniciamos aquí un balance del sexenio que termina y que encabeza el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Iniciamos con el gabinete económico y para ello platicamos con los secretarios que estuvieron a cargo del área de promoción económica, de la actividad agropecuaria y de la secretaría creada en esta administración encargada de la innovación, de la ciencia y la tecnología. A esa evaluación hoy sumamos la de las 4 principales cúpulas empresariales del Estado. Veamos. Los empresarios de Jalisco no están distantes de sus colegas nacionales al ser insistentes en tener presencia en los movimientos de transición de gobierno, pero su postura quizá les preocupe menos con Enrique Alfaro de interlocutor, mientras que los de nivel nacional todavía tienen dudas con el presidente López Obrador. A la iniciativa privada de Jalisco le inquietan temas como el Estado de Derecho, la seguridad, la justicia, educación de calidad, competitividad, innovación y productividad, crecimiento sostenible, gobierno eficiente, así como el combate a la corrupción, como lo han expresado en diversos foros. Punto y aparte, y como lo han externado también, les intranquiliza el nombramiento de un compañero suyo al frente de la coordinación de los recursos federales, el doctor Carlos Lomelí Bolaños. Bien, pues de los objetivos logrados, de los que no se alcanzaron y de las políticas públicas que ellos creen que deben continuar o corregirse en este periodo de transición a nivel local y federal, platicamos hoy con Javier Orendain, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, con Mauro Garza de la Coparmex Jalisco, con Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, y con Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Quédese con nosotros, vamos a una pausa y regresamos para entrar de lleno con esta conversación con nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Y bueno, como le comenté desde el primer segmento, me da mucho gusto saludar y recibir aquí en el estudio de Desde la Barrera a 4 de los dirigentes del sector privado, de las 4 de las 5 cúpulas que integran la representación de la iniciativa privada en Jalisco. Con ellos, como le comentaba, platicaremos cómo se encuentra el país y el Estado en este momento de transición política y con incertidumbres como las que está generando la negociación del Tratado de Libre Comercio. Un momento sin duda crítico y pues vamos a platicar con ellos a lo largo de esta hora qué expectativas están viendo, cómo evalúan lo que dejan los gobernantes salientes y qué expectativas y retos creen y ven desde la iniciativa privada tienen tanto las autoridades federales como las autoridades locales que están a punto de asumir y que sí nos vieron ahora que asumió el Poder Legislativo, los nuevos senadores y diputados que vaya que dieron de qué hablar la semana pasada. Me da mucho gusto recibir a Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales. Daniel, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jaime, el gusto es mío. Mauro Garza, presidente de la Coparmex Jalisco. Mauro, un gusto. Gracias, Jaime, todo un honor estar aquí con ustedes.
y Javier Orendain de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Javier, un gusto. Muchas gracias igualmente. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con mis colegas presidentes. Gracias. Miguel Ángel Landeros de COMCE, líder de los exportadores. Bienvenido. Gracias por la invitación, Jaime, y saludos a la teleaudiencia. Tú ya habíamos platicado aquí del TLC, ahora vamos a hablar un poquito de este momento. Mauro, ¿cómo ves las condiciones en que queda el Estado? Platicaba yo aquí el viernes con los integrantes del Gabinete Económico y hay en general una evaluación positiva a partir de indicadores como el número de empleos generados, a partir del incremento en la aportación de Jalisco al Producto Interno Bruto Agropecuario, al Producto Interno Bruto General, en el nivel de exportaciones, que ya nos dirá aquí Miguel Ángel también. Pero ustedes, haciendo un primer saque, ¿cómo la ves, Mauro? Sí, definitivamente las cifras económicas creo que son positivas. Esto habla de la unidad que se tiene entre el sector empresarial, la unidad que gozamos todos, que tenemos una agenda en común, como lo muestra lo que estamos planteando en la Agenda por Jalisco, de cara hacia lo que tendríamos que estar haciendo en Jalisco en los siguientes años para mantener el ritmo de crecimiento y en aquellos ámbitos donde nos estamos quedando atrás poderlos corregir y poder crecer a las cifras que todos deseamos. Aspectos positivos, sí, la cuestión de la generación del empleo. El año pasado Jalisco líder a nivel nacional. También de destacarse que se está creciendo en cuanto a la generación de empleo, no solo en la zona metropolitana, sino en el interior del estado. Recordemos que hace unos años crecíamos y cerca del 90% de los nuevos empleos de la entidad se generaban en la zona metropolitana. Hoy podemos hablar que el 23% de los nuevos empleos se están generando en el interior del estado y esto habla también del dinamismo que se está dando en las diferentes regiones, del vocacionamiento que se está dando dentro del sector educativo, los organismos de la sociedad civil, los organismos empresariales y el gobierno manejando una agenda en común que permita desarrollar esos talentos hacia las áreas más productivas. Definitivamente el camino apenas empieza, tenemos muchas cuestiones por recorrer y grandes temas que tenemos a nivel nacional, como es el tema del Estado de Derecho, corrupción, impunidad. Nuestro estado, las cifras también de impunidad son alarmantes. Circulaba por ahí en un medio y más o menos se acercan nuestras cifras. Solo 1 de cada 270 delitos cometidos son sancionados. Con estas cuestiones jamás podremos corregir el problema que hoy tenemos de inseguridad, de corrupción, si no trabajamos hacia la parte de un verdadero Estado de Derecho. Son los temas que nos quedan, yo creo que serán los grandes retos que tendrá el nuevo gobierno y que se tiene a nivel nacional. Sin duda, Daniel, creo que estos indicadores, estos logros, pues sí se vieron empañados tanto a nivel estatal como federal, que en lo federal también podemos hablar de una macroeconomía más o menos sana, pero es que se vio opacado por el tema, como planteaba Mauro, de la inseguridad y de la impunidad ante tanta corrupción. Sin duda, los datos económicos en general del país son positivos. Yo siempre hago el diferencial de los dos Méxicos, el México que progresa, que tiene buenos números, que crece arriba del 5% de los estados progresistas que están industrializando, y el sureste, que es un México olvidado y que desgraciadamente ha servido para tener elementos, para tener personas que se involucren mucho más en el crimen organizado, y es la gran diferencia que tenemos. Y sí, efectivamente, los datos económicos que podemos tener en México son innegables. Generación de empleo, de 12 millones a 19 millones de empleos formales. Tal vez no todos son empleos nuevos, pero son empleos formalizados, que a final de cuentas lo que hacen es darle prestaciones a la gente, darle una seguridad del poder acceder a un crédito Infonavit y van dando certidumbre. Pero bueno, estamos hablando de 19,5 millones de trabajadores asegurados contra otros 30 que no están asegurados. Todavía falta que en este país le demos la vuelta al tema de la informalidad, que le demos la vuelta a esa parte para que no haya desigualdad en las oportunidades para la gente. Entonces sí hay muchos retos todavía para México. Yo creo que sí los datos económicos son positivos. México cerró bien el Tratado de Libre Comercio, cerró con buenas negociaciones y relaciones con todos los países con los cuales tenemos un ámbito comercial. Logramos hacer temas como la reforma educativa, que va con un criterio mucho más progresista, que es lo que se necesita hoy en la actualidad, sobre todo para que los jóvenes tengan oportunidades de poderse incrustar a las necesidades de las nuevas empresas. Pero bueno, sí está el dato de la impunidad, sí está el dato de la corrupción y está el dato de la inseguridad, que sin duda es el sexenio más violento. Nos alarmábamos de los números del sexenio anterior, pero bueno, estos rebasaron por mucho a los resultados del año anterior y esos son los retos que enfrentarán
los nuevos gobiernos en todo el país. Es el gran pendiente. Miguel Ángel, ¿qué otros ajustes ves que se tengan que hacer pese a estos logros, a que al parecer se va por el camino correcto? Bueno, hay que tener en cuenta que la circunstancia actual ya es diferente. Independientemente de que lleguen autoridades nuevas, hay que considerar que vamos a tener un TLC modificado. Y en ese sentido, quienes van a llegar, pues prácticamente están obligados a hacer ajustes en la política industrial principalmente para lograr que las empresas exportadoras o empresas que pueden llegar a ser exportadoras se pueden subir de lleno a cubrir esa diferencia, por ejemplo, en el tema de autos que hemos estado platicando, que es un tema importante, en donde ahora el 62.5 se va a pasar al 75, y si nosotros no estamos preparados para cubrir esa parte, entonces lo van a hacer otras empresas extranjeras. Yo creo que ese es un buen ejemplo en donde pues lo que viene tiene que atenderse verdaderamente, si no, lo que es ahora una oportunidad se convierte en un reto y en una amenaza al mismo tiempo, que va a impedir que logremos aprovechar esta negociación exitosa, que de inicio lo que logra es precisamente acabar con la incertidumbre que había. Por lo menos ya tenemos un acuerdo de entrada que evita que la inversión extranjera directa se vea amenazada y que va encaminado pues a hacer sólido un acuerdo nuevo que, aunque tiene condiciones distintas, ahora de 16 años, revisable cada 6 años, nos da mucha certidumbre. Javier, sin duda cambió el panorama a partir del 1 de julio, ¿no? Hubo reclamos muy claros del electorado a nivel nacional. Una votación récord de Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento de llegar a la presidencia, con un incremento de su voto duro casi del doble, y aquí en Jalisco la consolidación de una fuerza emergente que desplaza a los partidos que tradicionalmente habían tenido, por ejemplo, mayoría en el Congreso. ¿Qué ves, y de lo que has escuchado hasta hoy en el tema de la orientación económica que va a tener el país, te deja? Pues mira, sin duda, muy claro el mensaje nacional, 53% de votación, también local. Interesante analizar que son movimientos más que partidos políticos. Ahí hay un diagnóstico muy interesante que hay que hacer. Parece que el mandato efectivamente es muy claro. Se habla mucho de la inversión extranjera. También es muy importante que hablemos de la inversión local que ha habido en este sexenio. Finalmente, todas estas creaciones de empleo positivos que marcaba el gabinete económico tienen que ver en una parte muy importante con inversión local. Y bueno, hasta ahorita las señales que ha mandado el gobernador electo y el presidente electo las hemos visto con positivas en lo general. Mejor de lo que se esperaba, ¿no? Sin duda mejor de lo que se esperaba. Hay que ver cuando se terminen formalmente estos tiempos de transición, cuando empiece el gobierno cómo da. Como hemos dicho, la votación para nosotros no significa un cheque en blanco, simplemente será trabajar en equipo, y aquí hacemos un llamado a que ellos trabajen con los organismos formales que de alguna forma representamos a los sectores, cada uno de nosotros. Que ha habido eso, ¿no? Ya estuvo por aquí Andrés Manuel, ustedes le tenían preparado un documento. Bueno, no Andrés Manuel, su representante Poncho Romo. Andrés Manuel está por venir en un par de semanas, pero bueno, hubo un acercamiento con el que será el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, y desgraciadamente no hubo tiempo de presentar este documento que pues habían preparado incluso en conjunto, ¿no, Mauro? Es correcto, trabajamos en conjunto, lo platicábamos al inicio de este diálogo. Es una propuesta que se hizo toda la parte del sector empresarial, 6 grandes ejes, pues platicábamos: seguridad, Estado de Derecho, educación de calidad, innovación, mejora para el entorno de negocios. De los mismos se desprenden 50 propuestas, hay algunos que son de ámbitos municipales, otro en la parte estatal, y los grandes retos, los grandes temas que tenemos que resolver como Estado en tema de infraestructura, segunda pista, accesos al aeropuerto, el tema del agua. Son muchos los temas que se tienen para Jalisco. Recordemos que para que a México le vaya bien, le tiene que ir bien a Jalisco. Es un estado que genera mucho en la cuestión de empleos, lo diversificado de su economía, lo que representa.
Y hay temas que atender, que necesitamos el apoyo de parte de la Federación y que vale la pena que trabajemos en una sola línea, en un solo eje, buscando la mejora para todos los jaliscienses. También nos preocupa un poco a nivel nacional el tema del gasto público, como bien lo hemos hablado, recordemos al inicio de esta administración cómo se tomó, se llevó la deuda a 10 billones. Hoy básicamente se está pagando más por concepto de deuda, tan solo el año pasado 655,000 millones. Ese fue como uno de los temas que no se esperaba del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Este endeudamiento que se tenía más o menos controlado en las últimas administraciones es lo que se había dado un control, hoy lo hemos visto, y también es de llamar la atención que en cuanto a recaudación hacendaria es cuando más se ha recaudado, en endeudamiento es cuando más se ha endeudado, y en inversión con respecto al PIB es cuando menos se ha invertido. Entonces todo esto nos habla de un gasto irresponsable, de un gasto mal manejado. Han salido a la luz también todos estos temas de corrupción, de impunidad, pues que tienen tan molestos a la ciudadanía, y ahí se ven los resultados del 1 de julio. Hoy hay poco margen de maniobra. ¿Qué requerimos del siguiente gobierno? Pues que tenga un control muy adecuado con el manejo de las finanzas. Entendamos que los países no pueden crecer a través del endeudamiento, deben de crecer a través de la inversión, y a ellos les corresponde es hacer un manejo claro de las finanzas públicas para no endeudar al país. Esto, recordemos, lo que nos puede llevar con el tema de las calificadoras y todos los fondos de inversión que pudieran dejar de llegar a nuestro país. Vamos a seguir hablando de este tema. Vemos ahí a Andrés Manuel López Obrador. Él pues ha planteado en esta hiperactividad que ha tenido como presidente electo, prácticamente no ha parado desde el 2 de julio, ¿no? Desde el día de la elección. Y bueno, hay temas ahí que pues de entrada hacen que se vaya a incrementar justamente el gasto. Esto que mencionas, Mauro, si quieren, vamos a la pausa y regresamos con eso. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí desde la barrera. Javier, ahí hay, ¿no? Hay promesas de dar dinero a los jóvenes que no tengan escuela ni trabajo, aumentar al doble las pensiones que se le dan a los adultos mayores, hacer esta inversión enorme en el tren de la Ruta Maya, descentralizar las oficinas, las secretarías, en fin, cosas que requieren muchísimo dinero. Sí. A ver, mira, yo creo que el tema de lo que está proponiendo Andrés Manuel son cosas, en muchos casos, que desde mi punto de vista son ocurrencias. El primero, no tiene ninguna viabilidad el que tú saques a una secretaría de una ciudad. Deberíamos de apostar más a centralizar las decisiones, porque ya están así, y así es como funcionan. Y el ejemplo más claro es el de la economía más fuerte. Estados Unidos tiene una ciudad-estado donde se toman todas las decisiones, y todo lo que está alrededor de esta ciudad o de esta economía tiene que ver con las decisiones de gobierno, cabilderos, abogados, gente que asesora a los diputados, a los senadores, y yo creo que eso es una buena fórmula. Tú imagínate que hoy, como se pretende, se traiga alguna secretaría o parte de una secretaría a Jalisco y otra parte se lleve a otro estado. Lo único que vamos a generar es una burocracia más pesada, una burocracia más difícil, y además que sean trámites mucho menos fáciles de seguir por quien se necesita. Entonces, hay ejemplos. Hay que ver cuánto costó sacar al INEGI, hay que ver cuánto costó sacar algunas otras dependencias para saber qué es lo que sucede, y el costo tan alto que tiene el que como contratante o como patrón, que también el gobierno es patrón, tendrá que sacar y dar la viabilidad a todas esas familias que trabajan en esa secretaría, y les tendrá que dar condiciones de vida. ¿Con qué dinero? Con el ahorro que se pretende hacer por un lado, lo vamos a gastar en otro, a malgastarlo en otro lado. Yo creo que esas son cosas que no tienen sentido. Habrá otras que sí tienen sentido. Habrá que ver cómo se implementa el apoyo, por ejemplo, a los menores, a estos ninis que no trabajan y no estudian, porque el tema no es que las empresas los podamos recibir, es cuál va a ser la implementación, cómo se va a dar, cómo vamos a poder controlarlo. Si nosotros vamos a ser los responsables de que esa gente está trabajando con nosotros, pero no les pagamos, sí, ¿quién porque va a ser el a patrón? través justamente de la iniciativa privada de este programa, ¿no? Así se ha dicho. Bueno, pero nada más el que los chavos trabajen en las empresas, pero no les vamos a pagar las empresas. No, justamente
ustedes les van a pagar con ese fondo que les va a dar el gobierno federal, ¿no? Así se entiende hasta ahora. Sí, pero no vamos a ser administradores del fondo. Lo que en teoría sucederá es que se les va a pagar directamente a esos muchachos. Entonces, esas cosas que no están definidas y que no están claras, no es fácil de implementarlas, Jaime. Creo que sin duda habrá que buscar, aterrizar y saber qué cosas son viables y qué no son viables. Oye, ¿qué hay que hacer que estos muchachos o estudien o trabajo? Sí, yo creo que deberíamos de cambiar inclusive la Ley Federal del Trabajo, donde hoy pudiéramos tener aquel formato que tuvo de los aprendices. Oye, los chavos no pueden estudiar, vamos teniendo jornadas reducidas, vamos los capacitando con tareas sencillas, pero los vas metiendo al tema laboral de una manera formal y positiva. A mí me platicaba Jaime Reyes Robles, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, de esa figura del Instituto Mario Molina, y me daban números interesantes, porque son carreras técnicas que el 96% en menos de 6 meses está consiguiendo empleo, está encontrando lugar en las empresas porque están muy enfocadas a lo que necesitan las empresas. Ese puede ser un modelo interesante. Las carreras técnicas seguramente serán las que tendrán más futuro, no tengo duda. Y mira, con el aumento en la esperanza de vida de las personas, seguramente vamos a tener que estudiar más, vamos a tener que prepararnos en varias cosas. Y con este cambio tan dinámico de ahora de la revolución o de la cuarta revolución industrial, vamos a tener y necesitar de diferentes habilidades y las vamos a tener que ir aprendiendo durante el tiempo. Yo creo que poco tiempo vamos a ver que va a tener más valor la gente técnica, que se va a poder implementar, que a lo mejor a lo largo de tu vida vas a tener 3 o 4 carreras técnicas que te vas a ir especializando en diferentes cosas y tendrá mucho más valor esa capacitación. Miguel Ángel, polémica esto de la descentralización, ¿no? Daniel dice, en Estados Unidos se concentra, pero por ejemplo en Canadá sí tienen un modelo así, donde las secretarías están descentralizadas. Pues sí, lo que pasa es que nosotros ya tenemos un modelo ahorita y yo creo que aquí sí es donde el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, quien va a entrar ahora, en hacer un análisis muy puntual de ver la capacidad que van a tener para operar esos cambios, porque no solamente se habla del dinero, del costo. Y que muchos dicen, eso tardaría, pues ni el sexenio alcanza para sacar todas las oficinas, ¿no? Así es, y también el tema social, porque pues estamos hablando de muchas familias que tendrían que cambiar de ubicación, estamos hablando del tema sindical, que seguramente será un asunto complejo de resolver a la hora de cambiar secretarías. Entonces, pues yo creo que la idea es buena, todo el mundo pensamos que sería interesante que ciertas secretarías estén en otros lugares donde hay más afinidad por los sectores que representan, pero sentimos que no es tan sencillo, no es tan fácil. Yo creo que en el análisis que están haciendo lo van a ver y vamos a ver el alcance que van a tener, los cambios que verdaderamente se van a hacer. Javier, un tema que creo que fue buena noticia, fue uno de los factores que tranquilizó esta transición, fue cómo se entendieron el equipo negociador saliente con el entrante. Más o menos se resolvió ahí con un acuerdo de libre comercio, por lo pronto bilateral entre Estados Unidos y México, pero por ejemplo hay otro que sigue inquietando mucho, que es el del Aeropuerto Internacional de México. Se decidió hacer una consulta, esta semana ya empezaron a hacerse foros en distintos medios, con esta idea de que la gente se entere y pueda votar. ¿Qué va a pasar si la gente dice que no? Nosotros hemos pronunciado en lo individual y en lo colectivo para que esto sea un tema de expertos. Ya se pronunció el Colegio de Ingenieros y los ingenieros en México y dijo que sí. Hubo voces muy relevantes como la del ingeniero Slim en el proceso de campaña. Y bueno, nos parece adecuado, digamos, que el presidente electo escuche, pero al final, pues él tendrá que ejercer el mandato y nosotros esperamos que sea un mandato basado en opiniones técnicas y fundamentadas. Porque eso parece que finalmente será, ¿no? Creo que como que la consulta es un poco para el presidente ganar tiempo y poder tener una justificación con ese voto muy duro que votó por él porque dijo que no iba a hacer el aeropuerto. Así debe de ser y me parece que ellos están aprendiendo en carne propia que los discursos y la narrativa de campaña es muy diferente a la narrativa cuando ya eres autoridad, ¿no? Entonces, entendemos que la consulta puede ser un mecanismo precisamente para dar salida a una narrativa de campaña, ahora ya en narrativa de gobierno. Tema especialmente preocupante el tema del aeropuerto para el sector exportador, ¿no?
Bueno, aquí no solamente es el sector exportador, yo creo que es todo lo que entraña a un aeropuerto de esas dimensiones que está rebasado del actual y que por supuesto es muy necesario. Digo, sin embargo, aquí lo que hay que ver es que cada aeropuerto tiene su propia dinámica. Por ejemplo, el de Guadalajara es el aeropuerto de carga pura más importante del país. El de México tiene características distintas, pero yo creo que es indiscutible la necesidad que hay de tener un aeropuerto de ese nivel y no permitir que inclusive otros países vayan a ganarnos en ese tema logístico. Estamos hablando de Panamá, que ellos están apuntadísimos como para que si esto no se hace, pues ellos sean los que destaquen ahí con inversiones y logrando sacarle fruto a este tema. Me platicaba aquí Héctor Padilla, Guadalajara es el único donde aterrizan jumbos y tienen una capacidad de exportación importante. Vuelos y diarios. Que pudiera conectarse con este nuevo aeropuerto, ¿no? Por supuesto, eso definitivamente sería un articulador de ese aeropuerto y estos vuelos de carga de Guadalajara pues van a Asia y van a Europa todos los días. Es un tema y aparte hay países de Sudamérica que envían sus productos a Guadalajara y de aquí se van a otras partes del mundo. Pero bueno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, yo creo que todos los análisis han dicho claramente que la viabilidad va y pues yo creo que una consulta adicional a ello pues no abona en un tema de certidumbre. Pero la consulta está, Mauro, ¿no? Esa la van a tener que hacer. Definitivamente yo coincido mucho con lo que platicaba nuestro querido Javier, hablando un poquito de legitimizar una decisión. También recordemos, y no lo hemos puesto sobre la mesa, México, dentro de las cuestiones destacadas de este sexenio, del lugar número 15 al lugar número 6, generación de turismo. Es un motor para la economía de nuestro país y no puede ser posible que el país número 6 en turismo, con esa economía, pues tengamos un aeropuerto no de las características que se requieren. Tendremos que estar pensando en ya solucionar este aeropuerto, solucionar el tema del aeropuerto de Guadalajara, que también está necesario. Inclusive mientras aquí estamos poniendo en consulta 1 o 2 aeropuertos y con problemas de varios años, en este momento China está construyendo 20 aeropuertos. Por eso cuando nos preguntamos por qué otros países crecen a tasas del 7, a tasas del 10, y nosotros tenemos 20 años creciendo a tasas promedio del 2.5, pues aquí están las respuestas. Mientras no hagamos la infraestructura necesaria que nos permita ser competitivos y temas que hemos puesto siempre sobre la agenda, tema de competitividad, pues son precisamente cuando hablamos de inversión productiva la que tenemos que hacer, no en gasto corriente, no en endeudamiento, no en pago de deuda, sino en inversión productiva que permita desarrollar los grandes proyectos que nos lleven a crecer a tasas del 5 o del 7%. Daniel, incluso tú fue un tema que le pediste en mano al presidente saliente, ¿no? El tema del aeropuerto aquí de Guadalajara, que pues se le dio largas. Pasó otro sexenio y parece que no se va a solucionar. No se va a solucionar, y tomando un poquito lo que decía Mauro, fíjate, un aeropuerto como el de la Ciudad de México generará una vez terminado 25,000, 27,000 empleos. Fíjate la bendición que es eso, pero además son los empleos directos que va a generar el aeropuerto. El de aquí genera 10,000, el de Guadalajara. Los 27,000 empleos van a recibir turismo, que cuando ese turismo llegue y se traslade a otras latitudes del país va a generar más empleo. Entonces son inversiones generadoras de más riqueza. No podemos parar eso y es una tristeza que haya dentro del equipo del presidente entrante gente que quiera decir no podemos hacer un aeropuerto de lujo cuando hay tanta pobreza. Bueno, o cuando hay otras prioridades que dicen. Cuando hay otras prioridades. China, como bien decía Mauro, está haciendo 20 aeropuertos y hay más pobreza, hay más millones de pobres, porque tan solo hay 400 millones de pobres. O sea, hay 4 Méxicos que todos son pobres. Aquí no estamos en esa condición, hay un 50% de gente que es pobre. Pero si no generamos condiciones de turismo, de inversión, de ese tamaño de inversiones, esa calidad de inversiones, pues no vamos a poder sacar a los pobres adelante, a la gente pobre. Tenemos que ofrecerles oportunidades. Y es exactamente el mismo caso de Guadalajara. Guadalajara, como bien decía Miguel Ángel, no es un aeropuerto ni siquiera para el estado o la región. Por Manzanillo vienen mercancías que vienen de Chile, que vienen de Argentina, que bajan en Manzanillo, se suben a un avión en Guadalajara y van hacia. Esas son las cosas que estamos defendiendo y que sin duda un aeropuerto que tenga una segunda pista, pues podrá generar otros 5 o 6 mil empleos. Eso es a lo que le tenemos que apostar. Y son empleos bien pagados, son empleos con capacitación y que van haciendo que se desarrolle la economía. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero es un poco la lógica que está planteando incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador, lo decía ayer acá en los estados del sur, que es lo que se quiere atraer con la inversión de 150,000 millones de pesos en este tren de la Ruta Maya, ¿no? A ver. Sí, a mí me gustaría comentar que digo que nadie puede estar en desacuerdo de meterle
el motor a la parte de México que ha a la estado del sur, rezagada, que como por supuesto. decía Daniel al principio, es la más, Claro, la que más rezagada. nadie puede estar en contra de eso, pero aquí el tema principal es que las otras partes que han tenido un desarrollo extraordinario y que van muy bien, tampoco se pueden descobijar. Este es un tema muy importante. Y nada más hay que apuntar lo siguiente. Los aeropuertos significativos de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, los 3 con una sola pista. Esto es increíble. En India, en China, en muchos países de Asia, están construyendo aeropuertos modernos con 2 pistas que realmente van a responder a las necesidades que vienen. Y aquí no se trata de un tema de lujo. La infraestructura siempre va a generar progreso. Y ese es el tema que estamos precisamente defendiendo. Sin duda, pero bueno, pues no podemos resolver el tema ahí del aeropuerto que se construyó hace casi 50 años, menos esto de la segunda pista, ¿no? O sea, ahí ha faltado como... ¿Qué creen que ha faltado? Falta voluntad política. Falta que realmente vean los problemas desde el centro como verdaderos problemas de todo el país. Tuvimos una reunión donde fuimos los organismos empresariales de Jalisco y no se me olvida que nos dice el secretario de entrada, ustedes tienen un problema chiquito, problema grande el de los maestros. Tenemos funcionarios de ese nivel que creen que el segundo o el primer aeropuerto más importante, un aeropuerto que hoy recibe 13 millones de pasajeros, es un problema chiquito, pues el señor no tiene nada que hacer ahí donde está. Y se lo hemos dicho. Y eso que era el representante de la Federación en Jalisco, ¿no? Vaya representante. Aquí nuestro planteamiento ha sido que la voluntad política hay que construirla y por eso esta agenda Jalisco donde los 5 estamos insistiendo y ya no confiar a la buena fe de que cuando ellos nos reciban. Nosotros traemos una agenda muy clara y la estamos empujando todos los días en todos los niveles. Nos referíamos al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que el presidente Enrique Peña Nieto designó a su gabinete y les encargó varios estados. El DSCT era el encargado de Jalisco. Pero bueno, vamos a seguir hablando de representantes del gobierno federal en Jalisco. El sector privado ha sido muy claro en sus pronunciamientos respecto a la designación de la figura de un coordinador estatal que 10 días después de la elección del 1 de julio anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, designar a los representantes estatales, coordinadores estatales, entre ellos pues todos los candidatos que han jugado por Morena una gubernatura, ya sea en el 1 de julio o en las elecciones del año pasado, como es el caso de Delfina Reyes en el Estado de México, y Carlos Lomelí aquí en Jalisco, ex candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco. Quedó en segundo lugar, pero bueno, ahora fue nombrado coordinador estatal. Ha habido pronunciamientos claros de la iniciativa privada y vamos a regresar con ese tema. ¿Qué han visto? Si siguen pensando lo mismo y qué esperarían de la relación entre el gobierno estatal y el gobierno federal, ambos mandatarios ya electos y solamente en espera de asumir el próximo mes de diciembre. Con eso regresamos, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Se ha ido rápido el programa con estos temas. Llegamos a nuestro tercer y último bloque para ir concluyendo y ver con qué nos quedamos. Daniel, tú fuiste uno de los que dijo claramente este tema de la coordinación estatal. Se ha matizado, ¿no? ¿Cómo lo has visto? De lo que se empezó a decir a partir del 10 de julio que anunció esta lista de coordinadores estatales a hoy, creo que hay matices, ¿o cómo lo estás viendo? Mira, yo te diría, primero, nunca hemos estado opuestos al tema de una coordinación. No es la primera vez que existe una coordinación. El primero que tuvo un coordinador fue Vicente Fox. Y Enrique Peña Nieto, tú lo decías, Gerardo Ruiz Esparza fue el funcionario del gabinete designado para Jalisco como enlace. Digamos que también era un coordinador en teoría que tenía que ser un facilitador. Creo que en ambos casos no sirvió de mucho, tampoco con Vicente Fox. Entonces, a nosotros no nos asusta el tema de una figura de un coordinador. Lo que en su momento decíamos era, bueno, que no es un problema, y bien lo decías tú de Jalisco, ¿por qué un candidato que pierde tendría que tomar esa figura si ya hay un voto popular de la gente que dijo por quién quiere ser gobernado? Creo que ese sí es un tema que en principio llevó a la confrontación, que afortunadamente
Hoy se ha matizado, como bien lo dices. Yo veo que ya no hay esas declaraciones pues explosivas que había de ambas partes, porque eso no conviene a nadie. Aquí platicamos con el coordinador estatal y anunció una serie de cosas que iba a hacer. Y eso no conviene a nadie, Jaime, que cada quien traiga una agenda. No podemos seguir. Si hoy padecemos 2 Méxicos, no podemos pensar que ahora haya 30 Méxicos. Eso sería lamentable. Nadie gana en una división de ese tamaño. Sin embargo, lo que nosotros siempre hemos ofrecido como Consejo de Cámaras es: nosotros vamos a trabajar institucionalmente con quien nos corresponda. Seremos críticos porque hemos sido críticos cuando es necesario ser críticos, pero también somos colaborativos. Y será el mismo caso. Si Carlos Lomelí va a ser el coordinador de Jalisco, trabajaremos con él, escucharemos, y si es necesario seremos críticos. Que valga el espacio para aclarar, digo, luego de la visita de Poncho Romo, ahí alguien dijo que alguien había pedido, entre ellos tú, había pedido la salida o el cambio de Carlos Lomelí, cosa que me dices no sucedió. Ah, eso es falso. Que se haya pedido el cambio de Carlos Lomelí es falso, y también se dijo que Poncho Romo había dicho que iba a proponerle a José Luis González Íñigo. También es falso. Lo que él dijo: oigan, es mi amigo, es mi enlace personal. No es lo mismo que seas el enlace de Poncho Romo a que seas el coordinador del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Son 2 cosas diferentes. Y yo creo que sí vale la pena la aclaración en eso, porque bueno, yo creo que nosotros los organismos empresariales hemos sido siempre institucionales y esa línea la seguiremos manteniendo. Si tenemos que trabajar con el doctor Carlos Lomelí, vamos a trabajar con él, nos vamos a sentar con él y vamos a hacerle la misma agenda, porque no cambia la agenda, depende de quién sea el actor. Hay una agenda ya definida ahí, ¿no? Ya hay una agenda. ¿Y esa agenda cómo se va a poner para que la comparta tanto la autoridad estatal como la federal, Mauro? Bueno, en esa agenda la intención precisamente de esta reunión era ponerla sobre la mesa, coincido con lo que dice. ¿Tiene su nombre el documento? Recuérdamelo. Agenda por Jalisco. La Agenda por Jalisco. Hay temas del ámbito federal, hay preocupaciones, y también en aquel momento platicamos también del tema de educación. Mucho se ha hablado, es uno de estos temas que se ha hablado sobre dar marcha atrás a la reforma educativa. Desde luego que todo es mejorable, pero también lo que nosotros entendemos y hemos sido muy puntuales es que lo que no es medible no es perfectible. Y de ahí la cuestión de la evaluación docente. Hay una gran cantidad de temas que se han puesto sobre la mesa que nosotros necesitamos ser interlocutores, poder tener ese diálogo, poder tener acceso a esa información y que nos escuchen cuál es la propuesta que estamos viendo, las necesidades de educación. Y no es un tema para México, es un tema que se está dando a nivel mundial. Platicábamos el caso de China. Es muy diferente la agenda educativa que se tiene en regiones de alta tecnología y alto diseño y alta innovación, como es el caso de Shanghái, con el resto del país. Y lo mismo tiene que ocurrir en Jalisco. Creo que tendríamos que empezar a manejar expectativas diferentes, modelos distintos, qué se puede unificar, qué se puede separar, y son las cuestiones en las que necesitamos ese espacio de diálogo, como bien lo hablaba también Miguel Ángel. Por supuesto que hay que invertirle al sur, pero también a los estados que están generando, que están dando ese desarrollo, que son motor de la economía, también se les tiene que seguir invirtiendo. De estos 50 puntos que forma la agenda Jalisco, cuando se reúnan con Andrés Manuel López Obrador, Javier, ¿qué le van a destacar en los minutos que se reúnan? Sin duda la agenda Jalisco como un todo. Es como un todo, se trabajó, pero de ahí, ¿qué será lo prioritario o lo que más creen que urge para Jalisco de parte de la Federación? Mira, los temas están priorizados, empezando por Estado de Derecho, que tiene que ver con seguridad. Se habla de estas cifras récord y nosotros tenemos muy claro dónde podríamos estar si no tuviéramos todas estas obstáculos, ¿no? Inseguridad, sobreregulación, que le han restado impulso. Que le han restado impulso. Entonces, para nosotros la agenda Jalisco es un tema prioritario, está perfectamente analizada, está perfectamente priorizada y además sintetizada. Entonces, nosotros vamos por los 6 ejes con 50 propuestas bien específicas que esperamos poder sacar con él y con quien él designe como coordinador. Porque pues ya estuvo esta promesa de Poncho Romo, ¿no? De esta vez que se tuvo que ir rápido por lo del TLC, que iba a regresar para juntarlos con el presidente electo. Pues sí, aunque yo aquí te podría decir que ya, pues aquí hay concretamente un designado por el presidente de la República, que yo creo que es cuestión de tiempo ya para que este tema pues ya sea una realidad, y nosotros en la parte empresarial, y lo digo muy a gusto, los temas políticos no son los nuestros. Lo nuestro es ver cómo se van a poner de acuerdo para que el desarrollo del Estado no se detenga y eso yo creo que la parte más importante y donde debemos de poner el acento, Jaime. O sea, se tendrá que también presentar esta agenda, platicarla con el representante del presidente aquí en Jalisco.
Bueno, mira, esta agenda se le presentó primero que nada a quien resultó electo como gobernador del estado, quien ya la vio, quien la discutió con nosotros, inclusive estuvo de acuerdo con muchos de los puntos que ahí se ven y nos dio muchísimo gusto. Ahora quien vaya a ser el representante, que en este caso es el doctor Lomelí, pues tendrá que conocerla a fondo para que también pueda articularla, porque lo que se tiene en la agenda es el trabajo finalmente de la sociedad en su conjunto, el sector social, académico y por supuesto empresarial. Es un análisis muy profundo y lo que lleva esta agenda no solamente es un ánimo, es algo muy concreto, puntos específicos que le afectan a la ciudadanía para sacar adelante los proyectos que más nos van a meter en el desarrollo, generar empleos, generar seguridad, generar confianza. ¿Cómo vieron el debut de nuestro nuevo Poder Legislativo Federal? Yo creo que los pesos y los contrapesos son fundamentales en el desarrollo de cualquier país. Si hoy este grupo, esta fracción parlamentaria tiene mayoría, es importante que también dé espacio a escuchar a los demás. Yo creo que esa parte donde no se permitió que se expresaran otras opiniones, creo que no lo podemos permitir. Creo que ya existió un entendimiento de parte de ellos. Y luego se le siguen sumando diputados. Es una cuestión que se dio, también entendemos el manejo que se da, pero creo que tendríamos que seguir construyendo. Es muy importante en cualquier desarrollo, en cualquier organización, nosotros mismos como empresarios, la parte de diferentes puntos de vista, diferentes criterios, creo que suman. Es importante dar ese espacio de diálogo, que se puedan sumar, que se puedan escuchar diferentes propuestas, que se analicen las mismas y que sobre una propuesta que ellos tengan inclusive pueda darse una propuesta mejor o se pueda enriquecer la misma. Entonces, ¿qué esperamos del nuevo Congreso? Pues que dé esos espacios de diálogo, que escuche sí a las diferentes fracciones y también que tenga ese espacio de diálogo con la sociedad, con los diferentes sectores, con las diferentes opiniones. Creo que eso vendrá a abonar a la construcción del desarrollo de país que todos necesitamos. Que tuvieron muchas críticas, ¿no? Ahora que dejaron regresar al gobernador de Chiapas, se vieron lógicas y formas, pues no de unos diputados que quieran cambiar la historia o que quieran hacer la cuarta transformación. Sin duda, creo que el Congreso y sobre todo la fracción que es mayoría debe de ser democrática e institucional, porque la democracia es lo que les llevó a donde están hoy. E institucional, que entiendan que dos cabezas piensan mejor que una. El que haya diferentes opiniones siempre enriquece el diálogo y hay que trabajar en las coincidencias. Si en México empezamos a trabajar más en las coincidencias y dejamos las diferencias, este país va a avanzar mucho más rápido. Lo que pasa es que a veces lo que nos ponemos primero sobre la mesa son las diferencias y pues ya no avanzamos. Y yo creo que ejemplos hay muchos, Jaime, en ese sentido. Ya en el ámbito estatal, ¿la nueva autoridad ve entonces bien esta agenda presentada por la iniciativa privada? Duda, en la última sesión de presentación la suscribieron el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, y también el actual coordinador del Congreso, Salvador Caro, que el Poder Judicial es clave, ¿no?, para lo del Estado de Derecho y acabar con tanta impunidad, ¿no? Entonces, el nombre lo dice todo, es una agenda por Jalisco, ajena a temas políticos, agenda a intereses individuales, es ver por Jalisco, un Jalisco que unido ha logrado avanzar y que creemos que si se logran las metas del gobierno federal en disminución de la corrupción, ahorro, austeridad, que ahora sean ellos los que se aprieten el cinturón, y logramos aquí en Jalisco las metas que ha planteado el gobernador electo con un sector empresarial unido, podremos tomar de mejor manera lo que se nos avecina como país y como Jalisco. O sea, ¿piensas que ya estaba medio agotado y todos esos obstáculos deteniendo la marcha y el ritmo que llevaba Jalisco? Sin duda, usando palabras de Alfonso Romo, dice el 50% del país está paralizado por la inseguridad. Hay zonas de Jalisco que tienen retos de inseguridad. Entonces, otra vez, con un sector privado unido, con un gobierno suscribiendo y haciendo propios temas que le presenta la sociedad a través de sus organismos formales, sin duda tenemos la oportunidad de afrontar estos próximos años de mejor manera como Estado y como país. Porque yo recuerdo desde la elección pasada, la iniciativa privada tuvo una participación importante, se marcó también una agenda para la administración que termina. La agenda única por Jalisco. La agenda única por Jalisco. La agenda de competitividad. La agenda de competitividad. Única de competitividad. Que era, pues también como los temas importantes. ¿Qué se cumplió y qué no se cumplió? Bueno, esa agenda única de competitividad
tenía un grueso un número determinado de proyectos en particular, que en este momento yo no sé si alguno de ustedes sabe cuál es el estatus, pero creo que avanzaron muchos de ellos. Sí se avanzó. Habrá que conocer cómo está ahorita. No nos hemos reunido últimamente para revisarla, pero digo que fue un muy buen esfuerzo para poner proyectos concretos en la mesa que pudieran impulsarse y que eran tiros de precisión para incidir en el desarrollo del Estado. Yo recuerdo que se insistió muchísimo y ya estaba en esa agenda de competitividad el tema del Estado de Derecho y el tema también de la seguridad, ¿no? Yo creo que eso, pues, claro, evidentemente no se avanzó como se haya querido, Mauro. Y definitivamente lo platicamos, yo creo que si arrancamos platicando, es uno de los grandes pendientes que se tuvo. Yo creo que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio no ha sido el adecuado. Se tuvieron muchos años para capacitarse. Durante los primeros años encontramos diferencias de criterios, cuestión que no nos podemos permitir. Además, tuvieron 8 años del anuncio que se dio, tuvieron el tiempo suficiente para la preparación, no se dio. Yo creo que eso ya no es justificación. De ahí la importancia de que exista una coordinación en la parte federal, estatal y municipal, porque el tema realmente pues la padecemos todos. Y no solo en los municipios, sino en todo el Estado, y como lo platicábamos, en el resto del país pasa exactamente lo mismo. Entonces, sin lugar a dudas, tendría que ser una de las principales funciones, tanto del gobierno estatal como en la parte federal, donde se tendrá que articular. Y hemos hablado de este cáncer, este círculo vicioso que se genera corrupción, impunidad e inseguridad. De ahí la importancia del Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, uno de los principales puntos cuando establecimos esta agenda por Jalisco y le preguntamos a los empresarios los diferentes puntos, el 53% de los mismos nos planteó como principal tema resolver el tema de seguridad. De ahí la importancia que tendría que ser, sin lugar a dudas, el principal reto que enfrentará el gobierno entrante. Y también está pendiente, tanto en Jalisco como a nivel federal, el tema y la exigencia que también han hecho suya de los organismos empresariales, como es la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, que tiene pendiente la designación de un fiscal independiente que aquí en Jalisco se dice que sí, pero no se dice cuándo ni toman la decisión. Y lo preocupante es que a nivel federal, pues Andrés Manuel López Obrador dice que él quiere poner la terna de dónde se elija al fiscal. Entonces eso va a seguir ahí como un pendiente. Daniel, Javier, ¿cómo la ven? Vamos a tener que seguir presionando, Jaime. Son los 3 grandes pendientes del Estado, son los 3 grandes retos para el nuevo gobierno y sin duda el que pueda haber una autonomía en la Fiscalía va dando certidumbre a que las cosas puedan caminar. Porque a final de cuentas, y lo hemos visto en otros lados, pues si yo tengo o me debo directamente al Ejecutivo, pues difícilmente voy a actuar contra el Ejecutivo en temas tan puntuales como lo que pudo haber sido en este periodo que está terminando la Casa Blanca. Hay que recordar a Virgilio Caballero, Andrade. A Virgilio Andrade, diciendo que pues no había nada malo ahí que señalar, ¿no? O sea, lo de Brecht y Ayotzinapa y Duarte y son un sinfín de casos y Borges, son estas cuestiones que no nos podemos permitir. La persecución de delitos del poder, mientras no se tenga la autonomía en la Fiscalía, no se va a dar, y este sexenio está lleno de ejemplos. Así es. Una exigencia muy clara: inseguridad, ilegalidad, impunidad. 3 razones de ser de un Estado. Sin duda. No podemos ya darnos el lujo de tener estos 3 retos que justifican de entrada que exista un Estado. Importantísimo atacarlos y ya solucionarlos. Y que algo habrá que hacer para que en estos 3 meses que faltan, pues no se siga descomponiendo este tema, ¿no? Que en Jalisco hemos tenido sobresaltos cada vez más serios. Siempre los periodos de transición son periodos críticos, precisamente pues porque una autoridad se va y otra llega. Nosotros hemos estado de cerca de la autoridad, insistiendo muchísimo en que haya esa sinergia para que no se generen esos vacíos que pueden aumentar el tema de inseguridad. Pero yo creo que este tema de la inseguridad, número 1, debe tener como respuesta, pues seguramente del próximo gobierno, una estrategia muy distinta de lo que se ha hecho, porque finalmente pues los resultados no han sido buenos. Y la otra parte, no hay que descuidarla, el desarrollo económico es un motor precisamente para acabar con los temas de seguridad, porque genera empleos bien pagados, y eso es uno de los temas que también el gobierno debe tener muy claro.
Mauro, ¿cómo mejorar los salarios? Ya con eso cerramos en 30 segundos. Nosotros desde Coparmex tenemos años insistiendo, el que ha puesto sobre la mesa ha sido Coparmex a nivel nacional, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que por lo menos el salario tendría que estar a la par de lo que señala la línea mínima de bienestar que nos dicta la Coneval. Hoy esperamos que antes de la entrada del nuevo gobierno, es decir, antes del 1 de diciembre, por lo menos podamos estar en 103 pesos. Eso es fundamental y tenemos que hacer una agenda a largo plazo que nos permita año con año estar dando incrementos al salario mínimo. Sí es vergonzoso que como México somos de los últimos lugares en Latinoamérica con respecto al salario mínimo y el último dentro de los miembros de la OCDE. Ahí tenemos un reto pendiente, lo tenemos que trabajar. Muy bien. Bueno, pues ya escuchó usted la perspectiva que tiene la iniciativa privada en este momento crítico para el futuro de México, del Estado, de nuestras ciudades, con este cambio de autoridades. Y pues nos vamos a estar muy pendientes de esta agenda por Jalisco, revisándola, para lo que pues los emplazo a que nos veamos pues más seguido por aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Mauro, muchas gracias. Miguel Ángel, Javier, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un honor, muchas gracias. Pero sobre todo gracias a usted, que tenga una excelente semana y nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Pásela muy bien.